Tiene uso de la palabra el diputado Mario Negri, que va a compartir el uso de la palabra con el diputado Juan Pedro Tunesi. Señor presidente, voy a informar en parte el dictamen de minoría del radicalismo, procurando desdramatizar esta discusión, ubicarla en su justo término y saber qué es lo que estamos debatiendo hoy. En primer lugar, quiero hacer una referencia brevísima a los diputados preopinantes, sin faltarles el respeto. Nosotros no venimos a discutir a 29 años de la democracia la paternidad de la historia de la Argentina. Eso, primero, es un acto de soberbia, después de imbecilidad y finalmente es no conocer lo que pasó en el pasado y cómo podemos construir el futuro. Solamente venimos a debatir historia y venimos a construir lo mejor para el país, partiendo de la base que las naciones son el resultado de lo que aprenden sus pueblos y que son el resultado de un proceso de aciertos y de errores. En segundo lugar, no somos nadie para darle derecho a alguien. Las sociedades empujan por el reconocimiento de mayores derechos. Y la juventud, mejor que nadie. Si algo ha logrado ha sido a los empujones, no porque el Estado haya sido muy generoso con los jóvenes en la Argentina y aún en la actualidad. Hay una cosa que nos une con el dictamen de la mayoría, que es el reconocimiento a la ampliación de derechos y de los 16 años. Eso en términos generales. Obviamente, además tiene que ver con nuestra historia, no los voy a repasar de ahí, desde nuestras revoluciones del 3, del 5, pero para ser más contemporáneo con algo que no es patrimonio de un partido y que tiene que ver con algo de lo que dijo el último diputado preopinante como un tema menor. Y es qué calidad de derechos se tiene cuando se es ciudadano y cuando se es elector. Hoy que recordamos 29 años de retorno de la democracia, en el 83 no solo la juventud empujaba por un reconocimiento político, se habían perdido los derechos civiles, que son la otra categoría más importante, la libertad de pensar, de expresarse. Habíamos sido invadidos por los miedos, por la pérdida de la vida. Entonces no se puede capitalizar como si fuese este el resultado de una gestión personal de algún dirigente político. Es el resultado de la muerte que no tiene dueños y el resultado de la vida, la cual son dueños todos los que la han podido defender. Y sí tenemos tres diferencias sustanciales que reconozco son muy grandes y que tienen referencia a la que hizo el último diputado preopinante. La primera, el dictamen de mayoría es discriminatorio. En segundo lugar, buscan el atajo del artículo 37 de la Constitución para ver cómo la expansión del derecho no termina siendo obligatoria y aunque digan que lo es, termina siendo optativa, es decir, absolutamente voluntaria. Y la tercera es la diferencia, obviamente, sí grande, lo digo con respeto con el diputado preopinante, que tenemos nosotros como filosofía, como concepto, en lo que tiene que ver al carácter de elector y el carácter de ciudadano, porque además se ha discutido mucho en el mundo, aún sociólogos actuales siguen discutiendo sobre eso. Y respecto al primero, ojalá lo hubiesen modificado, porque si fueron por la ampliación de derechos y desde aquel dictamen que venía del Senado en principio, el anteproyecto del senador Fernández, que quería hacer votar hasta los extranjeros, imagínense ustedes que dejan afuera a los de 18 años que no son naturalizados, que son naturalizados. No, nuestro dictamen contempla la facultad de los 16 años y la obligatoriedad para votar a los nativos por adopción, por opción y también a los naturalizados. En segundo lugar, la obligatoriedad. No es un tema menor. Es más, la Constitución del 94 reformada le dio al derecho electoral una jerarquía constitucional que hasta ese momento no estaba. Y la obligatoriedad no es un tema que pasa así raspando y que yo la puedo escabullir por algún lugar. Venía con anterioridad a la del 94 las razones excusatorias que están previstas en el artículo 70 y después en el 18 las infracciones del Código Electoral. ¿Qué es lo que hicieron? Muy sencillo, para no ponerlo obligatorio,
buscaron la modificación en el Código Electoral del artículo 18 y lo pusieron dentro del registro de infractores que no va a merecer ningún tipo de sanción. ¿Para qué amañatar las cosas así? ¿Para qué amañarlas? ¿Dónde está la razón? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se planteó esa diferencia que hasta ahora nadie ha podido explicar? Después de tanta verborragia en la defensa del discurso de los derechos que se reconocen, que se amplían y que nadie los va a detener. Pues que sea obligatorio, si las otras responsabilidades las va a asociar el Estado y la sociedad en su conjunto. Y vamos a creer en la maduración de nuestros jóvenes, en la responsabilidad política. No hay argumento para sostener lo contrario. Y en tercer lugar, no es un dato menor para nosotros la diferencia entre elector y ciudadano. Mire, tiene que ver con la calidad de la democracia. La democracia formal ya está dicho, está explicado, está escrito, sí, tiene un signo de igualdad elector, es el derecho de votar. Pero hoy la sociología en general hace 3 derechos y fundamenta la necesidad de 3 derechos para adquirir la calidad de ciudadano. Todos los cientistas sociales se referencian muchos de ellos en Marshall, un sociólogo inglés, que habla que la calidad de ciudadano es de una democracia sinónimo de una democracia participativa, activa, abierta, que comprende la totalidad de los derechos. No es solamente la calidad de elector, como quien dice después de modificar 8 leyes por un problema de plata en la ley de financiamiento, no, porque la calidad de elector únicamente significa la democracia formal, que te lleven para votar y que el Estado te abandone en el reconocimiento de los otros derechos. Los 3 derechos fundamentales son los derechos civiles, los derechos sociales y obviamente los derechos políticos. Y sobre eso tenemos mucho que hablar. Nosotros no tocamos ninguna de las 7 u 8 leyes que se han modificado en el dictamen de mayoría para cambiar esta palabra. Es sagrado para nosotros mantener lo que significa el avance en el reconocimiento de la calidad del ciudadano, no porque se lo reconozca formalmente, sino porque es el reconocimiento a un derecho que puede exigir el habitante, que siente en plenitud que puede demandar al Estado que le dé respuesta sobre las ausencias que tiene, y fundamentalmente a los jóvenes. Por eso no es un dato menor, y los dirigentes políticos jóvenes del Frente para la Victoria y los que se sienten progresistas deberían tenerlo como norte a la obligatoriedad y al ejercicio ciudadano, y no solamente al requisito formal de votar, porque eso sería una satisfacción absolutamente momentánea. Y finalmente, por un tema central, ¿qué es lo que nos está pasando? Algunos creen que van a poder festejar mucho lo que se vote hoy. En general, yo coincido, y todos. No creo que haya muchas diferencias, pero en su justa medida, porque si el concepto que se tiene del derecho de ciudadano no tiene la respuesta a los otros 2 aspectos, no estaríamos haciendo nada más que reconocer la ampliación de un derecho sobre la cual nosotros sí estamos de acuerdo. Pero basta repasar 2 o 3 cosas. ¿A dónde estamos hoy, presidente? ¿A dónde están los jóvenes argentinos? ¿En qué situación están? Según el Observatorio de la Deuda Social en la Argentina, que considera adolescente entre los 3 y 17 años, el déficit de la cobertura de salud es del 43%, la del medio ambiente el 48%, las condiciones de saneamiento el 46% de déficit, la tasa de pobreza casi el 37% de los jóvenes, la de indigencia el 9,8%, las necesidades básicas insatisfechas el 21%. Según la Asociación Civil Argentina del Proyecto Educar y sobre todo la UNESCO, considera que la región argentina solo el 43% culmina sus estudios secundarios. Según el censo, el propio de Moreno del 2010, el total de jóvenes de 18 a 24 años, solo un 20% realiza los estudios superiores. Ni hablar de la salud, ni hablar del flagelo del Paco, que no es que te incluya, te saca definitivamente de la sociedad y arrastra hoy en día a los padres, a la madre, a la familia entera que no tiene expectativa de inclusión. El empleo,
que donde más se nota la ausencia y la caída es frente a la ausencia de política para los jóvenes. Entre los adolescentes ocupados entre 15 y 18 años, el 84% trabaja en negro. Embarazadas adolescentes que crecen en formas agigantadas. Por eso, señor presidente, venimos a manifestar hoy sí a la ampliación del derecho. Decimos en este caso la ampliación del derecho de uno de los derechos, el derecho a elegir, el derecho electoral, pero está absolutamente ausente la política del Estado Nacional para resolver lo que debería ser la principal demanda, que es la asignación pendiente a los derechos civiles y a los derechos sociales. Entonces no es cuestión solamente de creer que acá viene el titular de los derechos a reconocérselo a alguien, cuando la ausencia y el bache enorme frente a la falta de expectativa de una sociedad que no lo incluye, lo ve al Estado, que se pone al margen, que no lo asiste, que no le da respuesta. Y finalmente, señor presidente, se ha dicho estos días, vamos hacia una epopeya. Recuerden el voto femenino, esto es lo mismo, lo digo respetuosamente, y el peronismo debería manejarlo mejor todavía que nosotros. Es absolutamente distinto, además del tiempo, de la historia. Pero si algo se le reconoce, es la impronta que metió en términos de las políticas sociales. El reconocimiento del derecho político del voto femenino fue la consecuencia del avance en el reconocimiento de los otros derechos que venían ausentes a la Argentina y que no se habían recuperado totalmente. Entonces no comparemos. Aquello fue el resultado de un avance que pudo no detenerse por mucho tiempo, salvo por el desencuentro de los argentinos. Acá sí vamos a ampliar un derecho que estamos de acuerdo en términos de la edad, pero queda ausente y no está para aplaudir la respuesta del Estado frente a las políticas sociales que ha abandonado en los últimos 20 o 30 años a la Argentina. Nada más, señor presidente.